acaba de tomar el control total en la región Lambayeque, el señor Luis Díaz Bravo, el abogado Luis Díaz Bravo, ex gobernador regional de Lambayeque, el coordinador provincial de Chiclayo es nuestro amigo Chapo, Juan Chapoñán. Él es el hombre fuerte de la provincia de Chiclayo, y la primera decisión es no contar ni como aguateros del partido, ni a Marco Gasco, ni a Ronnie Olivera, ni a Anselmo Lozano Centurión. El propio Pepe Luna les ha dicho, ha ido más. O sea que Anselmo ya no podrá alquilar más su local para que sea el local de Podemos Perú. Decisión, eso sí es nuevecita, eso está decidido, aquí no hay vuelta que darle. Si Anselmo Lozano dice que va por Podemos Perú, don Anselmo, discúlpeme, lamento decirle que en Podemos Perú no lo quieren. Me han mostrado a Pepe Luna, lo ha llamado como 100 veces, no le a don Anselmo, no le van a contestar, don Anselmo, no le van a contestar el teléfono, se lo aseguro, 100%, no le van a contestar el teléfono. Marco Gasco es pata de Pepe Luna, pero seguramente ya le dirán en las próximas horas que no lo quieren ni como aguatero del partido. Ronnie Olivera, bueno, pues Ronnie no tiene llegada a Lima, pero igual, Ronnie tampoco nada que ver. Bien, Manuel Huachido, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Luis Felipe. Bueno, muy atento, ¿no?, a tu comentario en relación, ¿no? Usted nunca se inscribió en Podemos Perú, ¿no? No. Fui, de cierta manera, apoyé en algunos contextos en esta organización, pero más que todo a través de la invitación que me hiciera en su momento el licenciado Anselmo Lozano, en relación, ¿no?, a participar en parte de su lista, ¿no?, como consejero regional. Y obviamente, pues, ¿no?, que también en su momento conocí, ¿no?, a los líderes, tanto claro, nacionales, ¿no? Y bueno, Manuel, todos los partidos se están moviendo porque los que quieren ser candidatos a la presidencia de la República, vicepresidencia, Parlamento Andino y el Congreso de la República solo tienen tiempo hasta este mes de junio para ser militantes de un partido político, porque el próximo año, los primeros días de julio, me imagino, la presidenta convocará a las elecciones del 2026. Es por ello que en realidad más de uno de los que quieren ser candidatos al Congreso ya andan como loquitos viendo a qué partido político se suben, ¿no? Claro, y eso mucho tiene que ver, más que todo, en todo ese contexto político nacional que se mueve siempre con miras a un proceso electoral, ¿no? Solamente para regresar a este punto es importante también reforzar parte del comentario que hiciste sobre la inestabilidad de los partidos políticos, ¿no? Desde el año 2016 a la fecha, de una cuestión atípica, creo que somos el único país en el mundo que ha tenido o tiene 7 presidentes seguidos desde el año 2016, es decir, prácticamente en una especie de un presidente por año, ¿no? Que claro, han gobernado el país. A ver, ¿no? 2016 Ollantumala. Ollanta, PPK. El 2016, mismo año, Pedro Pablo Kuczynski. 2017, Martín Vizcarra. 2019, Manuel Merino. 2019, Sagasti. 2021, Pedro Castillo. Y luego 2022, Dina Boití. 7 presidentes. 7 presidentes. Por eso, tío, son 7 presidentes. 7 presidentes. Claro, y eso es algo que estudiosos de otros países ven como un caso anecdótico en nuestro país. Es una situación de análisis político. Pero es parte, ¿no?, de la distorsión política que viene a raíz de un proceso electoral que, bueno, lo tenemos como lo tenemos, totalmente dañado, ¿no? Es por esa razón que justamente iba ahí, ¿no? Imagínate que generó muchas expectativas esa modificación dentro de la ley de partidos políticos e incluir las elecciones paso para poder empezar el fortalecimiento orgánico de las agrupaciones políticas, ¿no? Para, de cierta forma, darle un poco más de poder a las decisiones que pudiera emanar, ¿no?, de las bases, de los grupos sociales o ciertos sectores que tengan simpatía con ciertos personajes o personas. Y un ¿no?, filtro para ver qué partidos políticos van a pasar a las elecciones del mes de abril, ¿no? Porque, a ver, y aquí entramos a la siguiente parte, ¿no? ¿Cuántos partidos políticos tenemos? En la mañana estoy hablando con Javier Torres, ahorita hay como 25, pero por inscribirse
hay un promedio de 40, o sea, fácilmente en el próximo proceso electoral vamos a tener como 40 candidatos a la presidencia de la República, algo también nunca antes visto y que creo el Perú es el único país que tiene tanto partido político en una elección general. Claro, y esto es parte de la debilidad justamente de nuestro sistema electoral y político, cuando vemos una serie de partidos que de cierta manera lo único que va a generar es una especie de enfrentamiento totalmente político, extremo, y a la casa de los cuadros que pudieran representarlos. Entonces, ¿esto qué cosa va a conllevar, no? De que aquellas agrupaciones que puedan tener una mejor organización o mejor dinamismo y al mismo tiempo capacidad económica, logística, de repente van a ser los partidos que van a generar mayor expectativa para ciertos candidatos que de repente tienen ascendencia social. O al que hace la mejor payasada, recuerda PPK en el año 2011. Cuando vino... hace que le agarren el pichulín en el Callao, y el tipo porque le agarraron el pene, oye, al día siguiente PPK subió 5 puntos. ¿Qué hizo? O sea, ¿qué dijo PPK? Nada, pero ¿qué hizo? Hizo que alguien se preste para que le agarre el pene a PPK. O sea, miren lo que pasa en el Perú. Claro, vemos situaciones anecdóticas que suelen a veces ser celebradas y que te ponen a palestra, más que todo ponen a palestra. Entonces, cuando vemos lo endeble que es nuestro sistema político, vamos a encontrar que candidatos, al ver que hay agrupaciones que le ponen de la capacidad logística, económica, de repente se van a verse tentados nuevamente para buscar ser parte de esa vitrina, ¿no? Y otros partidos que de repente pues es probablemente que se queden sin candidaturas porque simplemente pues el abanico se cae porque no comió un chicharrón, ¿no? Claro, es otro la otra contraparte, la otra ola, ¿no? Claro, la otra contraparte. O en el caso también de Julio Guzmán, cuando se salió del hotel, ¿no? Dejando a esta chica de repente en una situación que puede andar trampeando, ¿no? Claro, por con un incendio, un amago y efectos que no le identifiquen las cámaras y salió corriendo. También eso la población lo percibió. No, son situaciones que generan. O luego viene Pedro Castillo y de lo que nunca se puso sombrero y dijo: yo represento al campesino, yo represento a los ronderos, y salió con una sola frase: no más pobres en un país rico, y terminó en Palacio de Gobierno, sin proponer nada. Claro, en el caso de Pedro Castillo, yo creo que hubieron una serie de escenarios que favoreció su candidatura. Uno, el antivoto ante lo que significa Keiko, el mismo sistema, pero también Pedro Castillo en un momento llegó a representarnos al peruano, que en su momento hizo una situación casi similar como Alejandro Toledo del Cholo Sagrado, pero en este caso de repente algo un poco más matizado, de repente con esa ascendencia más disfrazado, porque Pedro Castillo se disfrazó para ser candidato a la presidencia. Claro, pero también recordemos que es actor activo que en diferentes lugares del Perú a cargo de los maestros también participaron su rol de campaña que ellos hicieron. Entonces, ojo que ellos se sintieron identificados también y contribuyeron un poco a poder posicionar esta imagen, pero recordemos que fueron escenarios que se prestó para que la candidatura de Pedro Castillo fuera tomando fuerza, ¿no? Claro, pero volviendo al tema de los partidos políticos, Manuel, si tú analizas fríamente, el mismo Toledo, digamos, ya en el fragor de la campaña llegaron la gente a ofrecer sus locales de campaña, pero cuando empieza Toledo como candidato, yo recuerdo que el finado Cucho tuvo que dar, donde ahora es un grifo, su local ahí abandonado para que sea el local del partido, ¿no? Y se hizo el local del partido de un momento a otro, y lo mismo pasa con Ollantumala, y lo mismo pasa con PPK, lo mismo pasa con Perú Libre, es decir, de partidos políticos de nombre, porque en realidad no tienen nada de partido político, no tienen locales, no tienen militancia, no tienen nada. Claro, recordemos que las candidaturas presidenciales, al menos en las últimas elecciones, siempre ha sido en base a la figura. En el caso de Alejandro Toledo le valió muchísimo, ¿no? El tema de convocar la marcha a los 4 suyos, ¿no? Porque él venía, recordemos, primero como País Posible, luego CODE País Posible y luego Perú Posible terminó, ¿no?
Perú, país posible empezó, como país posible, y luego terminó como Perú posible. En el caso de PPCAT fue el escenario que lo ayudó uno, que un destacado economista que tenía los contactos internacionales, ¿no? Sí, pero fue el por la lobby que lo caída de llevó. Julio Guzmán y Acuña que Claro, subió, ¿no? fue eso lo que le ayudó. En el caso de Humala, porque venía un militar que necesitaban poner orden y su hermano había hecho una revuelca y que por ahí la situación podría cambiar. Entonces vemos que cada candidatura presidencial que ha llegado siempre está atribuida de ciertos hechos, no como propuesta política, no como un plan de gobierno nacional para podernos sacar en la situación como nos encontramos, sino atribuidos de ciertas circunstancias que generan expectativas, pero cuando evalúas, realmente no tienen equipos, no tienen profesionales cuadros y no tienen un plan establecido y generalmente vienen a ver qué cosa pasa cuando ganan recién armar sus gabinetes, ¿no? Entonces, y es algo que a nivel nacional sucede lo mismo a nivel regional y también sucede a nivel de gobiernos locales. Mucho como que no aprendemos de ello, ¿no? Claro. Ahora, en junio se vence el plazo para que las personas que quieren ser candidatas, en el caso de Lambayeque, al Congreso de la República, sean militantes de un partido político. Si hasta junio no se inscriban, fritos, pescaditos. A propósito, hay gente que me dice, Carrasco tiene su partido. No, Carrasco ha comprado un kit para un partido político. Carrasco no ha presentado ni una firma todavía. Es un partido que veremos todavía si logra inscribirse, no es que ya esté inscrito, porque la novedad ya no tiene nada, como no tiene nada que hablar también. Bueno, vamos al tema municipal, es lo mismo. En diciembre de este año se vence el plazo para que las personas que deseen ser candidatos también sean militantes de un partido político. Ahora sí prácticamente ya se va a dejar de lado esa posibilidad que independientes, ¿no? Ahora sí la mayoría van a tener que ser militantes, por lo menos el 80% de los que quieran ser integrantes de un consejo regional o municipal, y lógicamente la cabeza sí obligatoriamente tiene que ser militante de un partido. Tienen solamente hasta diciembre de este año. Efectivamente, tú acabas de enmarcar algo muy importante y que es bueno quienes de repente tengan intenciones de participar tomen en cuenta. Es que los invitados, no, de acuerdo a nuestro nuevo sistema electoral, no calzan en la capacidad para poder asumir candidaturas o liderar listas. No, solamente en caso de los gobiernos, ya sea regionales, consejeros o regidores. Consejeros o regidores. Entonces, es parte de, al menos eso se ha mantenido, ¿no? Porque en realidad los grupos políticos que actualmente están en el Congreso hacen las leyes de acuerdo a sus medidas y conveniencias para no repetir las experiencias pasadas. Y la cabeza de lista a las alcaldías y los integrantes de una fórmula regional, gobernador y vicegobernador, obligatoriamente tienen que ser militantes de un partido político. Obligatoriamente. Claro, y eso de cierta manera va a generar que hoy por hoy podamos ir observando que pudiera haber una especie de movimientos políticos, una especie de campaña casi un poco entreadelantada en la casa de los mejores cuadros, a efecto de incorporarlos en su lista y poder asegurar su participación. Ese es uno de los puntos. Entonces aquí se viene una serie de situaciones donde se va a tener que evaluar, por ejemplo, como el caso que mencionas de Podemos Perú, ¿no? Entonces, que es un partido que luego de las situaciones que pasó anteriormente sufrió un deterioro, un desgaste, y que de cierta manera quienes lo cogen van a asumir también los pasivos, ¿no? Entonces, figuras emblemáticas, obviamente pues totalmente separadas, en el caso de Anselmo, con Marco Gasco, y bueno, quien también en su momento fue gobernador encargado, Luis Díaz Bravo. Sabemos pues las diferenciales que hay, es imposible que ellos pudieran ir en un mismo escenario político. La decisión de Pepe Luna, hijo que es el que maneja el partido, de decir, estos no dan para más y darle la responsabilidad toda al exgobernador Luis Díaz, ¿no? Aquí quiero hacer una tingencia. La situación está que son pocas las personas que se han atrevido a poder tomar el control de Podemos. Siempre ha habido esa predisposición, pero no ha habido personas muy interesadas en asumir también el activo y el pasivo. Entonces vamos a ver de qué manera los equipos de campaña logren dar el equilibrio para poder hacerlo una propuesta interesante. Claro, ¿no? Más allá de asumir los activos y los pasivos, porque todos los partidos en realidad tienen pasivos, el tema es, por ejemplo, lo que sobran son partidos. ¿Cuántas personas realmente ya tienen decidido por qué partido político participar? Ejemplo,
tú vas a seguir participando en política. ¿Ya decidiste por qué partido? Porque no te convencen, hermano. Porque tú te sientas, conversas, pero a la hora de la hora te das cuenta que la situación es diferente. Me ha pasado a mí han venido a ver como 12 partidos políticos y todos vienen, y uno de ellos, por ejemplo, me dice: Luis Felipe, quiero que tomes un partido político. Y por fregar le digo: quiero ser candidato al Congreso. Yo no voy a participar como candidato al Congreso por si acaso. Y me dice: el número 1 tiene que poner $100.000. O sea, le digo: ¿quieres que yo tome el partido político, yo te forme los comités regionales, provinciales, y tú desde Lima me vas a vender el número 1? Andamos mal. Compadrito, búscate otra gente, ¿no? O sea, por ejemplo, esos son partidos entre comillas, pero más parece un negocio, ¿no? Un negocio delincuencial. Claro, y eso es algo que siempre se sale por los medios, ¿Ya? Que suele denunciarse, ¿no? Que mayormente existe una especie de negocio por las mejores ubicaciones, como una especie de vientre de alquiler, ¿no? Y ahí justamente ¿Ya? es que quienes no tienen ningún compromiso social, un compromiso orgánico partidario, simplemente logran el objetivo y luego se van y chao a la agrupación política, ¿no? Y ejemplos tenemos muchísimos. Y esas personas entran con una agenda muy particular, no con una agenda de una voluntad de servicio o de poder aportar a su país o de cierta forma, por ejemplo, a hacer grandes transformaciones que se requieren, sino entran con una agenda particular de beneficio. Entonces, o cómo recuperar lo invertido. Claro, porque ¿no? a mí me parece totalmente increíble que se pueda invertir 1 millón, 2 millones de soles en una campaña que cuando tú vas a trabajar los 4 periodos jamás vas a poder, con tu pago que te van a dar, recuperar esa inversión. Entonces ahí hay algo raro, algo extraño. Entonces esa gente entran con una agenda particular de recuperar su dinero y beneficios netamente muy particulares, o hacer lobbies que obviamente, porque están en el poder, manejan información trascendental importante y eso les da cierta ventaja, ¿no? Entonces están determinando hacer ciertos proyectos que va a generar desarrollo automáticamente en la zona donde se van a desarrollar esos proyectos, adquieren un valor, un plus adicional, y ellos ya se proyectan, ¿no? Es que en el Perú en realidad no existe un control, una fiscalización de cómo se financian las campañas políticas. Claro, te dicen: usted tiene que declarar todo lo que gastó, pero los partidos no declaran todo lo que han gastado, ¿no? Ejemplo, yo hasta hoy me sigo preguntando de dónde sacó tanto dinero Jorge Pérez y Miguel Ángel Bartra para haber llenado a Chiclayo de paneles publicitarios. Tú conoces el tema de los paneles, no bajan de 4.000 mensual ambos lados, mensual, pero lo tuvieron durante 6 meses. La pregunta: oye, ¿de dónde es que sacaron el dinero para financiar todos esos paneles? Ahora, si la OMPE fuera, a ver, encontramos el panel del candidato Huachillo. ¿De qué partido es? Del partido del Pape Vivo Boom. Documento: señor Manuel Huachillo, o manda un fiscalizador. Hemos detectado que usted tiene un panel, quisiera que nos alcance el contrato y por favor las facturas, etcétera, etcétera. Ten la plena seguridad que por ahí empiezan los cambios. O en todo caso, hemos detectado a través de nuestros fiscalizadores que hoy en la noche en un recorrido hemos detectado un promedio de 1.000 afiches y cada afiche cuesta $1. Quisiera que nos diga cómo es que usted está financiando esos 1.000 afiches que usted ha pegado anoche. Si eso se hiciera, ten la plena seguridad que por lo menos las cosas cambiarían. Pero no existe una fiscalización. Tú vas y pegas, te lo digo por experiencia. Yo pegaba mis 100 afichitos, venía mi compadre Alex Rodríguez y plugundún te tapaba todo. Venía Pérez, plugundún te tapaban todo. O sea, ese Cárpena, qué bestia para pegar afiches. Tanta plata, digo yo. El detalle está que los organismos justamente electorales no potencian su mecanismo de fiscalización. Y es ahí que justamente genera vacíos para poder sincerar una campaña. Pero adicional de ello también permiten, por ejemplo, que si un candidato ha contratado 10 paneles, si los costos por alquiler de esos paneles durante los 6 meses sale un promedio de 40.000 soles, hacen contratos por 4.000 soles, ¿no? Y lo van justificando, ¿no? Pero no son creíbles. Entonces, pues. no, sí, pero generalmente suelen hacerlo así, Mira, ¿no? en todo caso, eso lo presentan, ¿no? Si se hiciera pública, por ejemplo, digamos, Huachillo es candidato y tiene 10 paneles y dice que por los 10 paga 1.000 soles y se haga pública,
Te aseguro que nadie te va a creer pues que Claro, 10 paneles pero te los van a dar gratis, en ¿no? los organismos electorales son válidos ese tipo de presentación y documentación. Ya. Por eso te digo, No, sí son válidos, porque no hay una buena fiscalización, pues. Obviamente, ese es por el eso, tema. claro, porque no pueden saber ellos por qué tiempo es el contrato, si son por 6 meses, 8 meses, simplemente pueden tomar el registro fotográfico, pero no pueden saber cuál es el tiempo de durabilidad del mismo, ¿no? No, por eso te decía, si hubiera un control absoluto, oye, mandas fiscalizadores, oiga señor, usted tiene un panel, muéstreme el contrato por favor y por qué tiempo lo tiene y muéstreme la factura al mismo tiempo, porque este panel, según las proformas, cuesta 1.500 soles por lado, 3.000 soles más IGB, muéstrame por favor, y tienes que mostrar documentos, de repente le puedes sacar la vuelta a 1, 2, pero si pones 20, 30, nadie te va a creer. Pues, claro, hermano, por eso te nadie digo, te va a creer. y ahí volvemos nuevamente, no se potencia el mecanismo fiscalizador de estos entes electorales, y eso es un problema que es por una situación de presupuesto, ¿no? O pueden haberse asignado los recursos necesarios o esa parte del mecanismo de fiscalización simplemente no le dan la prioridad como otros temas, ¿no? Ahora, en el caso de las agrupaciones políticas, en temas de campaña en sí, y aquí hay otro tema, ¿no? Que entramos en una especie que en el Perú no existe una especie de cultura electoral. Mucho, no hay una situación donde la población pueda ser consciente de que en realidad tiene que votar por el candidato que le genere mayor confianza versus aquellos que de repente se evidencia masivamente con una campaña muy fuerte como la que tú has vivido en su momento, ¿no? Pegabas tus afiches y al día siguiente prácticamente no existía ni un rastro de tu yo campaña, pegaba ¿no? 50 afiches en Leonardo Ortiz, venía mi compadre Eduardo Say, me metía 1.000 afiches encima, hermano. Claro, entonces, y eso es una competencia desleal, ¿no? Que también está penado, pero no se aplica. Entonces, aquí, por un lado, que tenemos a una casta política, entre comillas, por decir casta política, porque en realidad solo hay para intereses muy particulares, realmente se requiera fortalecer el sistema electoral para fortalecer las agrupaciones políticas y pueden de ahí salir los mejores representantes que necesita el país. Si existiera esa situación de conciencia política, pueden contribuir, no les conviene, no los hacen. Por otro lado, no hay un interés por los organismos electorales de buscar la forma cómo generar un mecanismo de comunicación y concientización ciudadana para que, más allá de dejarse sorprender por la logística, por la campaña, porque tiene más presencia mediática, sino que se evalúe los planteamientos que haga a través de su plan de gobierno o se genere mayores tipos de debates políticos para poder ir conociendo a los candidatos y ponerlos en vitrina. Entonces, votar por aquellos que mejor sean contundentes en su mensaje. Entonces, esa situación mucho tiene que ver por la desinformación, porque no hay mucho interés en conocer qué plantean. Solamente se dejan seducir porque tiene más pintas, porque tiene más presencia o porque hicieron caravanas que a veces traen de diferentes lugares con logísticas y se ven muy grandes y la gente dice, yo quiero votar a ganador. Ahí entra otro problema. Ese es un gran error del elector, ¿no? Voto a ganador. Sí, no le gusta perdedor. No desperdicio mi voto. Sí, así es. ¿no? ¿Para qué voy a desperdiciar mi voto? Voto porque el que lo ven que va. Entonces, todos son factores que influyen y luego nos quejamos. Claro. Ahora, definitivamente, a ver, creo que en esta próxima campaña, ojalá, todo el mundo dice, el pueblo ya despertó. No, el pueblo, esa frase la escucho desde que hago periodismo hace 30 años. El pueblo no despierta, pero, por ejemplo, en el tema de la región, en el tema de Chiclayo, que hemos tocado fondo, de verdad espero que esto ya sirva un poco para que tomen conciencia, porque venimos de fracaso en fracaso. Mira, a alguna gente no le gusta, pero por ejemplo la gestión de Beto Torres en comparación con la de Cornejo, de Marco Gasco y de Cubas, definitivamente fue una mejor gestión, ¿no? Por lo menos recogían la basura todos los días. El último recapeo que hicieron algunas calles de Chiclayo fue en la gestión de Beto Torres, y Beto Torres fue alcalde hasta el año 2014. Entonces, espero que después de la gestión de Torres, al margen de todo, la gestión de Gasco, la misma gestión de Bartra, ahora que estamos fregados, espero que la gente reaccione, hermano, y diga, oye, a los candidatos, oye, dime por lo menos cómo me vas a arreglar el problema de la basura, de la inseguridad y del orden. Mira, agarra.
Beto Torres ganó sin proponer nada. David Cornejo ganó sin proponer nada. Marco Asco no propuso nada. La señora Cubas, muda hasta el final de la campaña, no propuso nada. Y la gente votó por ellos. Ahí volvemos a lo que nosotros estamos mencionando, ¿no? Si tú evalúas los candidatos en las etapas, por ejemplo, de ya electoral en sí, faltando poco tiempo para ya el sufragio, todos ellos tuvieron una sensación ganadora fuertísima, porque la indecisión de la votación, de acuerdo a las encuestas, era alta, los indecisos, y los indecisos han jugado un rol muy importante al momento del acto electoral, por ese tema mismo que regresamos, el tema de querer votar a ganador, ¿no? Yo más bien, por ejemplo, sí recuerdo el tema de Beto Torres, la presencia que tenía en los diferentes sectores del cercado de Chiclayo, ¿no? Era donde tenía un respaldo muy fuerte, como no recordar, por ejemplo, San Antonio, Campodónico, todos esos lugares. Arrasada Beto Claro, Torres. así es. Y si no lo metían preso el 2014, claro, volvía a ganar la reelección. Pero, por ejemplo, yo quisiera regresar, de repente, igual también, muchos de los que me están mirando no les guste, les desagrade mi punto de vista, pero me parece que para mí Chiclayo tuvo un quiebre muy interesante en el momento de Arturo Castillo. Chirinos. Para mí, ¿sabes cuándo se jodió Chiclayo? El día que Arturo Castillo acepta ser candidato al Congreso. En 1995. Desde ahí viene la desgracia de Chiclayo. Fue yo creo un error, porque después quiso retornar y ya sabemos cuál es la historia. Pero creo que ese aspecto de Chiclayo, el momento que se puso en mayor nivel, incluyendo sobre Piura, sobre Trujillo y una de las ciudades que estaba creciendo en el norte del país, pienso que ese esplendor de Chiclayo no ha retornado a la fecha, con esa percepción de una ciudad, una megatrópolis, con una perspectiva de crecimiento que genere un orden que se necesita ampliar, ya llevar a otros lugares, como el caso del mercado Mochoqueque, el tema del tránsito y una serie de situaciones que Chiclayo necesita, pero que es necesario. Yo no creo que la esperanza esté trunca, sino que lo que se requiere es ahora empezar a capitalizar mejor los mensajes, que la población comience a ser más analítica. Aquí, ¿sabes quiénes creo que tienen un rol muy fundamental? Va a ser ese sector emergente de jóvenes, de esos sectores que ahora tienen mayor acceso a las redes sociales y que están de cierta manera conectados. Creo que van a jugar un rol muy importante en los próximos escenarios políticos. ¿Por qué razón? Porque muchos de ellos están de repente al tanto de lo que acontece en las tendencias, entonces va a ser también una campaña donde se van a correr hacia esos escenarios. Es necesario también nosotros no descuidar, al menos por ejemplo, que existe ya un grupo de sectores que de cierta manera están marcando pautas. Recordemos, por ejemplo, las grandes movilizaciones que muchas veces son organizadas a través de las redes sociales, ¿no? Que han convocado y no han permitido que políticos trasnochados o cuestionados lideren esa movilización. Pero no creas, al final se meten. Al final... Claro, suelen buscar sus espacios, por ¿no? ejemplo, todas las movilizaciones que habían antes que Janet sea alcaldesa, ella estaba ahí. Así no le inviten, tipo Verónica Mendoza, ¿no? Lo que más bien, repito, y volviendo al tema netamente, digamos, de movilizaciones políticas, creo que, a ver, algunos dicen, no, que redes sociales, oye, en redes sociales lo pongo a mi perro el finado Rocky, le meto 1,000 soles a redes sociales y todo el mundo conoce a Rocky, ¿no? Lo haces tendencia. ¿Me entiendes? Lo hacen tendencia en un día. En política, por ejemplo, digamos, si hay 20 candidatos a Chiclayo, le metes plata al Facebook, 20 simultáneamente en un mismo día se hacen recontraconocidos. El tema es que ahora la tecnología ha hecho que el candidato nuevamente vuelva a las calles, porque hubo un momento, por ejemplo, en la década del 90, yo soy periodista hace mucho tiempo, gran parte de la primera década de ese nuevo milenio, le metía plata a radio y televisión y prácticamente con eso ganaban. Antes que entran en redes sociales. Decía, bueno, a ver, a Oyotún, ¿cuántas radios hay? Hay 2 radios, listo, ¿saben qué? Cómprenme toda la pauta. Yo me acuerdo hasta hoy, por ejemplo, que fui con un amigo mío que era candidato y quería pauta en América Televisión, y llegué y resulta que Héctor Becerril
cuando postula la primera vez al Congreso, ¿cuándo fue? El 2011 creo, ¿no? 2011. No, el 2016, porque hasta ahí todavía había pauta. Fuimos, Ya. no, es que ya compró toda la pauta ya Becerril. Listo, porque el tipo venía de ser seguridad ahí de los matones que cuidaban ahí en Pomalca y resultó congresista. Se compró toda la pauta, así de simple, por el poder económico. Entonces, hasta ese punto de repente la publicidad influía. Pero ahora, para hacerte conocido, ¿qué conocido en un ratito, hermano? En una hora todo el mundo te conoce. Ya, la gente dice, muy bien. Oye, resulta que en un día hay 20 que se hicieron conocidos, lo veo en el Facebook, Instagram, en Twitter, en el TikTok, en todas las redes sociales. Bueno, dice, pero ahora quiero saludar al candidato, pues. Cuando el candidato llegue, ese es el momento en el que el elector debe decirle, oye, aguanta, antes que me des tu polo, dime cómo me vas a arreglar los problemas. Si es candidato a alcalde, mi problema del recojo de la basura, del tema de seguridad, del tema de ordenamiento. Cuando la gente reaccione, cuando llega el candidato, ahí tiene que decidir. Y candidato que no llega, descártenlo. Definitivamente, todos los que elaboran y planifican las estrategias de campañas son varios elementos, varios contextos, ¿no? Son etapas y cada candidatura, cada equipo tiene su propio método, ¿no? Entonces, definitivamente lo que es la tendencia a través de la tecnología de las redes es un elemento que va a tener que tener en cuenta. Lo otro es el contacto, el todo, el interpersonal, que justamente es el que también genera un mayor sentido de simpatía y que a pesar de una serie de elementos, esa persona decide apoyarte porque le caíste bien, ¿no? ¿Por qué? Porque fuiste empático, lograste conectar en el interpersonal. Las campañas interpersonales jamás van a dejar de ser, van a ser elementos muy fundamentales porque generan la conexión pero yo te digo personal. Que ahora sí te lo digo que es determinante. Claro, pero como te digo, claro, sí, son varios factores, ¿no? Las que van a incluir. Incluido, por ejemplo, lamentablemente, nosotros hablamos que los partidos políticos no tienen organización. Entonces, en una organización política, para ayudar a abaratar los costos, es importante un partido que logre organizarse para que haya un buen soporte en campaña. Entonces, la pregunta de todos los partidos, ¿cuántos de ellos van a tener esa estructura orgánica partidaria para poder ayudar a impulsar las candidaturas que se presentan? Entonces, eso también va a correr un rol muy importante al momento de muchas decisiones. Pero te digo una cosa, ha llegado el momento en la que cada candidato corre con la suya, hermano. De verdad. Llega un momento que sí. Yo te lo digo, o sea, algo de tú tienes experiencia, tengo experiencia. No, y es la verdad. Es decir, por ejemplo, hay algunos candidatos que están buscando que aparezca un Humberto Acuña para que financie las campañas políticas, ¿no? O hay candidatos que buscan uno como el finado Toño Becerril para que financie las candidaturas. Y así no es. Yo creo que ha llegado el momento en la que cada uno tenga la suficiente capacidad para poder armar una campaña política, porque finalmente para caminar y tener contacto con la gente, Manuel, no se necesita dinero más que asumir algunos gastos de volantes, qué sé yo, de combustible para un par de carros, y lo demás tener gente que de verdad cree en tu candidatura. Es así, Manuel, pero si eres suficientemente capaz. Claro, lo otro es el tema de la confianza, la credibilidad como persona tú des, porque esa es parte de la imagen como un candidato logra posesionar en determinado electorado. Claro. Ahora, caminar no significa también, ojo, porque, por ejemplo, yo he visto a mi amigo Sainz, ¿por qué Eduardo no gana? Porque anda como loquito de acá para allá, pero nunca conversa con el elector. En una oportunidad me encontré con, ¿cómo se llama el calato? Con Cárpeta, con el pollero, ¿cómo se llama Clemente? Pero son tipos que dan, hola, pero nunca conversan con el elector. El tema es caminar y conversar con el elector, quedarte en una vivienda por lo menos unos 30 segundos como mínimo, porque en 30 segundos tienes el suficiente tiempo para poder decir algo. Y si la gente te pregunta, quédate, hermano, yo me quedaba hasta 10 minutos en plena caminata en una casa. Eso es un punto muy importante, por eso hablaba en el sistema de lo que significa la conexión, la empatía, de poder lograr ese primer impacto, ¿no?, con la persona, y cuando tú logras generar ese momento, justamente son votos duros
que a pesar que pase el tiempo, de repente ya no te vuelvan a encontrar, pero esa persona toma una decisión de apoyarte. Y a veces se convierten en operadores locales, muchas veces sin conocerte, sin ni siquiera verlos convocados, pues son los que ellos están haciendo campaña. Entonces, eso es lo que logra justamente la empatía de la conexión que se genera. Pero es importante que ese candidato que un momento saludó, que generó ese acercamiento, esté visible a través de otros medios para que la persona pueda tener siempre la recordación de que esa persona lo visitó en su casa, que esa persona le dio la mano y que le dio un mensaje: apóyame porque yo quiero trabajar, apóyame para que las cosas cambien. Entonces siempre es importante el sentido de recordación. Yo te digo una cosa y eso lo cuento porque dicen, una cosa es de repente dirigir campañas políticas, que lo he hecho siempre, y otra cosa es estar metido en una campaña. Cuando yo voy al mercado modelo, yo me encuentro con mucha gente, pero no porque haya estado en el mercado modelo, sino me dice: don Luis Felipe, usted estuvo en tal lugar, o de repente en llamadas telefónicas. Si yo pido llamadas telefónicas, dice: sí, claro, usted vino por mi sector, usted estuvo en mi casa, ¿no? Yo tengo foto con usted, ¿no? O sea, pero, o sea, es lo que te sorprende, y eso ¿no? Lo comentan con otras personas. Él estuvo en mi casa. Claro, ¿no? Luego estuve en la paradita San Cristóbal hace más o menos 15 días, pasé por ahí y me dice: señor, y yo pensaba que me había conocido porque yo fui a la paradita de San Antonio. No, me dice: usted fue a mi casa, yo vivo por allá por Fanny Abanto, yo tengo una foto con usted, y me enseñó el celular y efectivamente tenía una foto en la sala. Claro que yo me acuerdo que subí en Fanny Abanto, pero tampoco no me pidas pues que me acuerde de las caras de toda la gente que tú saludas, ¿no? Y eso es bonito. Manuel, solamente para concluir este comentario, creo que uno de los mayores ejemplos del contacto tú y la cercanía con la población en un momento electoral, yo creo que cae a pelo lo que pasó en la campaña entre Humberto Falla Lamadrid y Yehude Simón. Mientras Yehude caminaba por las calles hasta las altas horas de la noche, Humberto Falla, según muchas personas cercanas a él, ya estaba despachando en un conocido restaurante de Chiclayo o un hotel que lo había alquilado como su búnker, con sus zapatos bien encharolados. El que Yehude planifica avanza, el que no deambula, ¿no? No, yo sí conozco parte de esa campaña. Fue el 2012, si no me equivoco. Claro, encaja en este comentario que estamos haciendo. Claro. Por ejemplo, Yehude caminaba a Jesucristo pobre, le pusieron, ¿no? Hasta hoy me acuerdo, por ejemplo, yo apoyaba al pelado Elber Díaz allí en Leonardo Ortiz y tenía una presentación. El candidato era el finado Germán Gorbis, ¿no? Mira, y Germán con todo, era gordito. Tipazo, ¿no? Un tipazo. Germán iba: primo, ¿cómo está, primo? Humberto Falla nunca llegó a Leonardo Ortiz. Y yo me acuerdo que le dije a su grupo: oye, dile discúlpeme que Dios canse el doctor Humberto Falla, dile que no sea sonso. Porque Leonardo Ortiz, el año 2002, ya tenía algo de 110,000 votantes o 105,000 votantes. O sea, tú no puedes despreciar el distrito que lo requiere necesariamente para consolidar tu triunfo, porque en ese momento Falla estaba muy bien. En las encuestas marcaban. Claro, muy bien, pero mientras Falla no caminaba, Yehude caminaba. Y en otra oportunidad me voy a Morrope, en el parque tenía su local. No sé, Morrope, fue de día, a eso de las 11 de la mañana, un sábado, y todo el mundo pues estaba Percy Ramos, creo que fue la primera vez que fue elegido alcalde, con un polo, con su jean, con sus zapatillas sin fin. ¿Se acuerdan de las zapatillas sin fin? Más joven pues Percy Ramos, no el apático de ahora, ¿no? Llega a ver el candidato, creo que por primera vez era el Neri Castillo. Oye, y llega mi amiga, que en paz descanse, Beatriz Solís, gordita, colorada, con su sombrero, ¿no? Puta, y veo y bajar a un pata de un carro. Puta, con su terno, con su chaleco, con su corbata y con sus zapatos de charol. ¿Sabes qué? La gente dijeron: ¿y este gringo de dónde salió, no? Esa es la manera, por ejemplo, por eso Humberto pierde, porque lamentablemente se equivocó en la parte final. Así es. Recordemos que ese triunfo también fue meritorio por la capacidad logística que manejaba el APRA versus la Yehude, y lo otro era que en aquel entonces habían lugares donde el APRA colocaba candidatos a cualquiera y ganaban sí o sí,
porque era el APRA. Claro. Entonces, ese componente, ¿no? Muy interesante el análisis que estamos haciendo, pero la estrategia que fijó en aquel entonces, la interpersonal, le dio los resultados. Y estamos en una situación en donde la persona necesita nuevamente empezar a conectar con aquel que de repente tiene que representarlo, o darle la oportunidad y el poder. Entonces, es como una situación cíclica, que se está volviendo a esa necesidad que la población conozca sus cuadros, pero muchos de repente no lo hacen, y si lo intentan implementar, lo hacen de una forma muy particular, como la que mencionaste, ¿no? Que se sienten más bien hasta distante, en vez de sumarles, les restan. Hay candidatos que no les conviene ni siquiera acercarse a la población. Claro, Humberto era por la imagen que tenía, pero al final uno que se volvió muy soberbio, celebró antes de tiempo, y de repente esa falta de empatía con la gente, cuando realmente él quiso reaccionar ya fue muy tarde, ni aún así cambió y dice, no, pero él ha sido toda una vida, sí, pero a veces la gente se sienta un poco cohibida de ver a un tipo que llega pues como llegaba, ¿no? Que en paz descanse el doctor Humberto Fayala Madrid. Bueno, sigo creyendo, por lo menos para la elección del 2026, generales y municipales y regionales, yo creo que de todas maneras las redes sociales, al menos en la región Lambayeque, no son determinantes. Es determinante el trabajo de puerta a puerta, porque en redes sociales te haces conocido en una hora. Los mensajes tienen que funcionar máximo de 20 segundos, pero lo que la gente quiere es decir, oye, ya te vi pues en el celular, me cansé de ver tu cara, ahora quiero conocerte en persona, pues quiero darte la mano. Ahí está, pues, ¿quién quiere caminar? A ver, caminen. Yo creo que se vienen momentos muy importantes, pero vuelvo a reiterar la necesidad de que todos logremos contribuir y generar conciencia, la importancia de poderse informar bien, que la población se le implemente mecanismos para que puedan conocer las diferentes propuestas y tomar las decisiones más acertadas, indistintamente de una serie de estrategias. Yo creo que eso es algo a lo cual necesitamos nosotros insistir, porque si no vamos a tener ese tipo de representantes de candidatos presidenciales, regionales o locales, van a ser prácticamente los mismos. Imagínate hoy cómo tenemos candidatos o congresistas que están totalmente desconectados de la región. Totalmente desconectados. Totalmente. Porque han sido elegidos de casualidad. Les cuento una anécdota y con eso terminamos. El año 2010, Humberto Acuña postula por primera vez. Era una fiebre Acuña, todos le trabajaban gratis. El tipo solamente decía concertación sin corrupción. Lo único que decía, no hablaba más. Y cuando le preguntaron, ¿por qué símbolo hay que votar? Yo soy Aries. Hay que marcar A de habilidad. Bueno, el tema es que Manuel Valverde, caminando, no permitió que vaya a la segunda vuelta Humberto Acuña. Permitió que vaya a la segunda vuelta. En segunda vuelta, bueno, Humberto ganó porque Manuel abandonó la campaña. Y el 2014... Manuel Valverde, soberbio, creyendo que era la misma historia, ya no quiso caminar. Dijo, ya caminé hace 4 años, ¿no? Y mi amigo Antonio, que en paz descanse, Antonio Becerril, mientras él hacía campaña en el Wilmeyer, mira, yo lo encontré a Humberto Acuña en Cerropón. Y yo me acuerdo que ese día lo encuentro al gordo, no sé si se acordará, pero lo encontré. Órale, Felipe, vamos a ver qué le gana a tu candidato. Ya hablaba un poquito más Humberto, ¿no? Y le dicen, mira, mientras que el huevón de Antonio está que me denuncia en el Wilmeyer, yo estoy cambiando porque necesito un punto para ganar en primera vuelta. Un punto. Y efectivamente, Humberto Acuña tenía 29,5 en las encuestas reales. Y Humberto Acuña la última semana caminó y ganó con 30,5% en primera vuelta, mientras que el finadito estaba que hueveaba y que denunciaba en el Wilmeyer. Valverde creía que ya estaba en segunda vuelta, creyéndole las encuestas de Juan Colchado. Bueno, y Humberto ganó en primera vuelta. Sí, son detalles que suman. Sí, son detalles que suman. Definitivamente, ¿no? Y que Salud de cierta caminó, manera... Lo que le sobra a la plata a los Acuña es la plata, ¿no? Dijo, pero ¿sabes qué? Con plata
ya no puedo ser más con plata, ¿qué me queda? Caminar, y caminó. Claro, no, y fue consciente, y lo otro, la importancia también de esa información en un momento preciso para poder ayudarle a sumar, ¿no? Entonces, de verdad, hablar de tema de campañas, hay una serie de historias y detalles que el tiempo nos lleva, pero creo que es bueno que la población traerlos a memoria para efectos de que se genere conciencia y no volver a cometer los mismos errores. Mira cuántos errores tenemos constantemente, mira cómo está Chiclayo, la región Lambayeque, muchos distritos. Entonces creo que hay un rol y hay un compromiso social y una responsabilidad social también ciudadana del electorado. Entonces creemos que ya es el momento de no dejarse llevar por una cuestión emotiva, sino de verdad que sea un voto bien pensado, pero ser influyentes también en nuestro entorno, para de esa manera poder contribuir. Podemos salir adelante, sí, pero del momento que se genera conciencia ciudadana. Gracias, Manuel. Gracias. Le robó un montón de tiempo porque tenía que irse a una reunión. Vamos a la pausa comercial. Es que hablar de política es algo tan que a mí particularmente me apasiona, me apasiona.